Muy buenos días, amigos. Lo que vamos a ver hoy es algo maravilloso. Resulta que pensando hoy qué hacer de comer, digo, ¿sabéis qué me apetece? Porque empieza a hacer buen tiempo, una ensaladita, un plato fresquito. Y digo, voy a hacer una ensalada de legumbres, porque hace un montón de tiempo que no preparo ninguna en casa. Lentejas, alubias, garbanzos, ¿qué cosa más cómoda? Solo tienes que abrir el frasco, darle un pequeño enjuague y preparar con un poquito de verdura una vinagreta y algo que va a convertir nuestra ensalada de legumbres en algo mágico. Le vamos a dar un toque muy interesante. Mirad, mirando en el congelador, porque es lo que hacemos todos cuando dices, ¿qué hago de comer? ¿Verdad que sí? Me he encontrado 4 langostinos, míralos, y 4 gambones que tengo aquí, ¿lo veis? ¿Quién no tiene un poquito de marisco congelado en el congelador? Todo el mundo. Digo, pues voy a hacer una ensalada de alubias con un poquito de marisco cocido y una vinagreta. ¡Ay, qué cosa más rica! Mirad, ya tengo aquí un agua puesta para cocer el marisco. Le voy a añadir una buena cucharada de sal, así. Lo primero que he hecho son los gambones, que son un poquito más gruesos. Y ahora los langostinos, todo junto. Fíjate qué cosa más sencilla. El marisco congelado directamente en agua hirviendo salada y esperamos 3 o 4 minutitos que vuelva a levantarse el hervor, que vamos a observar que empiezan a flotar, ¿lo veis? Y no tenemos nada más que hacer que sacarlo, y ni siquiera lo voy a enfriar, lo voy a dejar que se atempere, porque así va a quedar mucho más sabroso. Vamos a preparar una vinagreta muy sencilla en el mismo recipiente donde vamos a mezclar todo. Mira qué cosa más sencilla. Para hacer una vinagreta y que quede perfecta, para mí no puede faltar una cucharadita de mostaza importante. Esto es mostaza fuerte. Un chorrete de vinagre, yo voy a usar vinagre de manzana. Y vamos a poner también un poquito de sal desde el principio, un pellizquito así. Y vamos añadiendo pues aceite de oliva, que yo voy a usar virgen extra. Y la proporción pues ya la sabes, más o menos si hay una parte de vinagre, pues 3 de aceite, tenemos una vinagreta estándar. Pero yo te digo, echa aceite hasta que te quede bien ligadita, ¿vale? No hace falta ni contar partes ni nada de nada. Así de sencillo. Mira cómo emulsiona. Así. Tenemos una salsa vinagreta bien cremosa. ¿Qué hacéis ahí los dos esperando, Buenos días, vecino, ¿cómo está el caballito más guapo de todo el Valle de los Naranjos y los Olivos? Y mi churri, ven aquí, cariño, ven. Claro, ¿quién va a comer primero zanahoria? Pues la cosa más pequeña. Y ahora la cosa más grande. Buenos días, hoy preparamos una ensalada de legumbres. Espera un poco, que si no te la comes y no me escuchas. Educación en la mesa, mastica bien, así, muy bien. Hay que lavar esos dientes, Pero qué bien que me comen estos dos. Bueno, pues yo creo que ya tengo suficiente salsa vinagreta. Mira qué cosa más cremosa que hemos conseguido con simplemente un tenedor. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a añadir nuestras legumbres. Y a estas alturas de la película, todo el mundo ya se ha imaginado en la cabeza cómo va a preparar esta ensalada. ¿Qué tipo de legumbre vas a usar? Yo voy a usar unas alubias verdinas que las cocí ayer, que me encantan. Estas las compro todos los veranos cuando voy de vacaciones a Mansilla de las Mulas, un pueblo de León, donde venden legumbres de toda España, y estas las traen de Asturias, y yo me vengo siempre cargadito. Mirad, por supuesto, si vas a cocer legumbre, ya sabes, 12 horas en remojo, y estas las he tenido cociendo hora y media al chup chup, hasta que están como a mí me gustan. Vamos a añadir la legumbre directamente sobre la vinagreta. Cada uno, pues la legumbre que haya escogido. Lentejitas, garbancitos. ¡Ay, qué rico! Madre mía. Por cierto, hablando de Asturias, un saludo para mis amigos asturianos, José y Amador. Os mando un gran abrazo, que siempre que nos vemos en verano, comemos algún plato asturiano y lo pasamos teta. Bueno, pues yo creo que ya tengo suficientes para los que vamos a comer hoy en casa, y ahora vamos a cortar un poquito de verdura. Hablamos de productos básicos que todos tenemos en casa. Un poquito de cebolla, mirad, la vamos a picar, pero no la vamos a picar mucho. Entonces puedes utilizar un robot o puedes utilizar un cuchillo, porque ahora verás qué rápido que vamos a cortar esta cebollita. Le damos unos cortes así, le damos un corte por la mitad, cuidado con los dedos, por favor, todo el mundo, y vamos a hacer como unos daditos. Este es el grosor de la verdura que estamos buscando. Y vamos para adentro con ella. Todos los ingredientes aquí.
cebollita. Esta cebolla es tierna. Si tu cebolla es cebolla seca, pues te aconsejo que le des un poquito de enjuague para quitarle un poco de fuerza, de acidez y de potencia a la cebolla, para que esté más suave, vamos. Un poquito de pimiento verde de este alargado, con este tendré suficiente. Le quitamos si tiene alguna semilla, y una cosa que me gusta a mí quitarle son las aristas estas blancas, que poniendo el cuchillo así plano salen muy fácilmente, ¿lo ves? Y esto hace que sea mucho más digestible y que no repita, ¿vale? Esto es muy interesante y no cuesta nada de hacer. Lo cortamos igual, a cuadritos. Y ahora, pues cuadritos pequeños. ¡Hala, ya está! Para adentro. Un poco de pimiento rojo también, y aquí os quiero explicar algo que mucha gente ya sabe, pero que otra gente desconoce. Mirad, pimientos rojos tenemos dos tipos, dos variedades. En la parte de atrás, en esta parte, vemos que este tiene 3 puntas, ¿lo veis? Y este tiene 4 puntas. El pimiento de 4 puntas es el pimiento más dulce y más aconsejable para tomar en crudo, por ejemplo, en ensaladas, porque es un pimiento hembra. Y este tipo de pimientos que tiene 3 puntas es más aconsejado pues para freír, para asar. Ponemos un trocito de pimiento rojo también y hacemos lo mismo que con el verde. Le quitamos la arista. Creo que con esto voy a tener suficiente. Y todo para adentro. Esa es la consigna de hoy. Todo para adentro. Para adentro, para adentro, todo para adentro, para adentro. Pues ya hemos puesto la verdurita. ¡Ay, qué receta más rica, madre mía! Y más sencilla. En 10 minutos, señores. Vamos a pelar el marisquito y con un cuchillito vamos a limpiar aquí un poco, abrimos en el lomo para quitar la tripita si tuviera, ¿veis? Y así con un papelito le repaso un poco y ya para adentro. No estoy enjuagando ni enfriando el marisco porque esto lo que hace es restarle sabor. Casi prefiero, si tiene un poco de tripita, que este está perfectamente, quitársela, que pasarlo por agua, ¿entiendes? No le queremos restar sabor a nuestra ensalada. Y para adentro. Y para adentro. Y para adentro. Bueno, pues esto ya lo tengo. Me voy a lavar las manos, voy a recoger un poquito esto, mezclamos y podemos ir a la mesa. Siempre preparo esta receta yo en verano. Oye, me gusta el título. Mira, vamos a mezclar. Vamos a mezclar porque esto ya huele rico. Madre mía del Señor. ¿Quieres un consejo? Prepárala un ratito antes y guárdala en el frigorífico, que esté bien fresquita, un par de horas antes, el día de antes, también, ¿por qué no? Que se te está haciendo la boca agua. A mí también, madre mía del Señor. ¿Con qué legumbre vas tú a preparar esta receta? Déjamelo en comentarios, déjamelo abajo. Bueno, esto hay que probar. Señores, hay que probar las comidas antes de llevarlas a la mesa, que la gente que nos quiere lo va a agradecer. ¡Qué cosa más rica! Voy a poner un poquito de sal a la mía y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y un poco de pimienta, claro que sí, hombre, claro que sí, hay que enriquecer. Ay, qué cosa más rica, por favor. Ahora sí, ahora sí. Queridos amigos, el que no come rico y sano es porque no quiere. Menudo pedazo de ensalada de legumbres que nos hemos montado en 10 minutos con lo que teníamos en casa, ¿verdad que sí? Y que nos van a aplaudir cuando vayamos a la mesa. Madre mía del Señor. Os deseo a todos una feliz semana, cocinar rico y sano, cocinar poco y disfrutar mucho, lo que siempre decimos. Y nos vemos en el vídeo próximo la semana que viene. Aquí me quedo yo, pasándolo mal, como siempre. Es que me toca la peor parte. Chicos, sed felices. Buah.